Hola, ¿qué tal chicos? Espero que hayáis pasado una buena Semana Santa en casa y que hayáis disfrutado mucho. Y vamos con el vídeo de la semana. Intentaré ser breve. Vamos a hablar del nazismo, sí, ese tema que tanto nos interesa. En realidad vamos a hablar de la unidad 6, que es muy poquito, hablar del totalitarismo nazi, así que es muy poco, ¿vale? Bueno, os quiero hacer una pequeña introducción, porque el otro día me decíais, en alguna clase me hablabais de los nazis, quiénes son los nazis, pero a mí me sorprende mucho porque creo que los nazis forman parte de nuestra cultura y están en todas partes. Entonces, esto ya no es la historia, esto no os estoy pidiendo que aprendáis, yo qué sé, la lista de los reyes godos, que entendería que me dijerais, no queremos aprenderla, porque yo tampoco me lo sé. Lo Vigildo, Teodorico, Vitiza, ¿sabes? Hay un montón. Pues estoy hablando de cosas que forman parte de la cultura popular, de nuestra cultura y que están aquí, están ya os digo, en nuestra cultura. Hay un montón de películas. Me gustaría que vieseis alguna, no sé, Malditos Bastardos, una película muy interesante sobre los nazis. Esta es una película de Charles Chaplin que se llama El Gran Dictador. No es muda, así que podéis verla. Es una película fantástica que critica el nazismo, pero vamos, aparece el Pato Donald leyéndose el Mein Kampf, el libro de Hitler, el Capitán América contra Hitler, un juego de ordenador donde aparece Hitler. Bueno, básicamente Hitler está en todas partes y el nazismo también. ¿Por qué nos fascina tanto Hitler? Os preguntaréis. Si veis aquí la lista de los mayores dictadores de la humanidad, veis que Mao Zedong, el dictador chino, pues es el número uno en número de muertes y Stalin sería el número dos. Hitler aparece el tercero, bueno, que no está mal, dentro del top 5 o el top 3 incluso de los dictadores más sanguinarios del mundo, pues está ahí. Pero bueno, Hitler me parece muchísimo más famosa que Stalin o Mao Zedong. Es mucho más famoso por la estética del nazismo, por esa teatralidad, esa forma de hacer las cosas de las que ya os hablé en el anterior vídeo, ¿no? De cómo Hitler ensayaba los discursos, de cómo actuaba, de cómo hacía este tipo de representación que de alguna manera es un poco una representación del mal. Nos atrae el nazismo porque es como hay una estética del mal en el nazismo que creo que es fascinante. A mí al menos me puede parecer fascinante. Vale, no os hablaré mucho de Hitler, simplemente sabéis que era quería ser pintor y no le cogieron en la Escuela de Arte de Viena, entonces se hizo dictador. Bueno, no fue exactamente así, pero más o menos para que os hagáis una idea, ¿no? De que es un artista frustrado y sobre todo algo muy fundamental en su vida es que participó en la Primera Guerra Mundial, fue incluso condecorado y eso fue una de los motivos por los que acabó siendo un dictador, ¿no? Porque consideraba, como muchísimos alemanes, que el trato que habían recibido los alemanes en la Primera Guerra Mundial había sido injusto y él, que era muy nacionalista, que adoraba la ópera alemana, que tenía esta visión un poco teatral y épica, que imagino que habéis dado lo que es la épica, ¿no? Eh, de la historia de Alemania y de su vida, pues consideraba que Alemania necesitaba volver a resurgir de sus cenizas y volver a lo que era antes de la Primera Guerra Mundial y aquella derrota tan terrible, ¿no? Bueno, Hitler con este tipo de bagaje pues empieza a formar un grupo, busca pues una esvástica, que es un símbolo solar, ya os hablé, copia un poco las ideas del nazismo, perdón, del fascismo italiano, se busca un grupo de personajes. Hitler debía ser una persona que era bastante carismática, ¿no? Y convencía a la gente y era un líder nato, obviamente, si no, no habría dirigido de esa manera a tanta gente. Y entonces, pues con esta panda de personajes que no eran mayoritarios, que eran un poquito un grupo de loquitos que había por ahí en Alemania, pues funda el partido nazi, que al principio pues eso no es para nada tenido en cuenta. Con este partido intenta hacer un golpe de Estado, esta es una reconstrucción, intenta tomar el Parlamento,
pero claramente pues no lo consigue, ¿no? Porque no eran tantos, y entonces es como que dicen, ¿dónde vais? Así que acaba en la cárcel, un momento que en realidad pues puede ser, fue bastante fundamental para Hitler, ¿no? Porque ya tenía como esa marca de haber pasado por la cárcel, de haber sido eh, un proscrito, ¿no? No sé si sabéis lo que significa proscrito, pues una persona que no encajaba, ¿no? Que no querían que llegase alto, ¿no? Y entonces de esa manera pues tener esa parte de su pasado ahí, como he estado en la cárcel y he sufrido por los valores de Alemania que ahora defiendo. Y también en la cárcel pues escribió su gran obra que se llama Mein Kampf, que en español significa Mi lucha, y en la que habla pues de toda esta ideología que a mí me parece delirante y que habla pues de la supremacía de la raza aria, de la raza de los alemanes. eh, Habla también pues de crear una Alemania pues de vencedores, ¿no? Y de gente fuerte, de tal manera que habría que acabar pues con todas aquellas personas o grupos sociales que manchaban la idea de esa Alemania fuerte, pues los minusválidos, las personas que tenían algún tipo de, sí, discapacidad, los homosexuales, los judíos en última instancia, ¿no? Todos aquellos que en opinión de Hitler pues estaban manchando la raza, la verdadera raza aria que era superior a las demás. Esto es un poco la base de este libro, es una idea un poquito delirante, en mi opinión. Bueno, debería ser delirante también para vosotros. Vale. Bueno, Hitler había fracasado al llegar al poder y de una manera por la fuerza, ¿no? Porque su grupo no tenía tanta fuerza como para hacer un golpe de Estado. Entonces optó la opción tradicional, que son las elecciones, ¿no? Entonces se presentó a las elecciones. Al principio prácticamente nadie les votó, pero en esta época, no sé si hemos hablado de esto, pero bueno, el gobierno alemán, pues el sistema alemán de gobierno era bastante deficitario, tenía muchos problemas. No se llevaban bien en el Parlamento, eso como pasa ahora en el Parlamento español, ¿no? Ya veis. Entonces había unos comunistas que estaban intentando hacer una revolución y lo habían intentado varias veces y no lo habían conseguido. Estaban los socialistas, que eran los que tenían la mayoría, y había un montón de personas que no creían realmente en la democracia también. O sea, la democracia en Alemania había venido impuesta después de la Primera Guerra Mundial, no es una cosa que los alemanes eligieran. Antes tenían un emperador y era un país bastante autoritario, ¿no? Entonces, después de ganar la Primera Guerra Mundial, a Francia y Alemania, o sea, perdón, Francia e Inglaterra, imponen un poco la democracia a Alemania. ¿Sí? Este es el Reichstag, que es el Parlamento alemán. Es importante. Bueno, pero Hitler, aunque al principio no tenga muchos votos, pues va creciendo, cada vez su partido tiene más poder y más presencia, sobre todo pues gracias a personajes como Goebbels, del que ya os hablé, ¿no? Que es el ministro de propaganda y la persona que está por detrás de Hitler diciéndole lo que tiene que decir, lo que no tiene que decir y provocar estas emociones encendidas, que es un poco lo que, a ver, sin establecer demasiados paralelismos, pero yo creo que sí que es un poco lo que está pasando hoy en día en la democracia española, ¿no? Que hay se está hablando mucho de las emociones y no realmente de la política, ¿no? En este caso era como, somos alemanes, queremos una nación fuerte. A lo mejor los problemas de Alemania no eran exactamente esos, pero bueno, el debate pues se llevaba a esos términos, a esos lugares, porque les interesaba a los nazis, ¿no? Bueno, espera que lo encuentre. Aquí en el punto 5, pues tenéis un poco la evolución de las votaciones en Alemania. Este sería el partido nazi, que es este el marrón, y veis que fue ganando cada vez más adeptos, ¿no? Es verdad que ganó muchos adeptos porque se tuvieron que repetir varias veces las elecciones porque los partidos no se ponían de acuerdo. Entonces, al final ellos que estaban un poco en la contra, pues al final acabaron ganando las elecciones, ¿no? Aún así era insuficiente como para tener el poder. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Aunque
Hitler había sido nombrado canciller, que es como el presidente. Les faltaba algo para realmente tener todo el poder. Y ese algo fue el incendio del Parlamento alemán, que es bastante fuerte, que se queme el Parlamento. Es algo muy, muy, muy famoso. El incendio del Reichstag es algo que tenéis que conocer. ¿Quién incendió el Reichstag? Pues no se sabe. Mm, Supuestamente este hombre, que era un comunista, que estaba un poco cansado ya de la democracia y quería imponer un sistema comunista, pero en general se piensa que fueron los propios nazis los que incendiaron el Parlamento y culparon a los comunistas. El incendio del Reichstag pues permitió a Hitler ocupar todo el poder y empezar con su política, con la política que ya había venido anunciando y que consistía pues en detener a todos los comunistas, mandarlos a campos de concentración que se empezaron a construir en aquella época y prohibir todos los partidos y acabar teniendo solo un partido, que es un poco pues estos regímenes dictatoriales, ¿no? que estamos viendo en esta época, el fascismo, ¿no? Solo un partido, solo una ideología, no se permite que nadie piense de una manera diferente, prohibir los sindicatos y crear solo un sindicato. Eso también pasaba en España durante la época de Franco, solo había un sindicato, con lo cual ya veis lo que tú podías o no podías decir, ¿no? Si solamente había un sindicato. Y después, poco a poco, pues como aparece también en el libro, pues empezar a perseguir a a los judíos, ¿no? Con esta política antisemita, ¿no? ¿Veis? Ujú. Política antisemita, pues que primero se les prohibió ejercer profesiones, después matrimonios, después fueron asesinados y fueron encerrados en campos de concentración y luego pues acabar en lo que se llamó la solución final, que fue el exterminio planificado de los judíos, de manera que ya veremos que en la Segunda Guerra Mundial murieron muchísimos judíos en campos de concentración en, en cámaras de gas, ¿no? Llegaban a los campos de concentración y nada más bajar, pues se les metían unas cámaras que salía gas de las cámaras y morían. Es terrible, es terrible. ¿Vale? Eh, para acabar un poco, pues aquí este último punto me parece interesante, cómo convenció, cómo intentó crear una economía diferente a la que había habido, ¿no? Eh, l- a ver. Básicamente la economía nazi pues, se basó en intentar no depender de ningún otro país. Claramente eran muy nacionalistas, pensaban que los alemanes tenían todo lo que necesitaban, entonces intentaban no depender de otros países y como en muchas dictaduras pues se basó en las obras públicas, ¿no? En grandes construcciones, en carreteras, eso da empleo a mucha gente y entonces de esa manera pues se consiguió evitar el desempleo en Alemania. También a través de la industria armamentística, ¿no? Un desarrollo terrible de la industria armamentística preparados para la guerra. La cuestión es que esa economía solo se podía mantener si Alemania entraba en conflicto y empezaba a extenderse por Europa, ¿no? Que es lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial. Que los alemanes intentaron ocupar Polonia, de hecho la ocuparon, empezaron a ocupar Francia y bueno, todo esto fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial, que es hasta el momento la guerra más terrible y cruel de la historia de la humanidad. Vale, 13 minutos, creo que están bien. El próximo día comentamos todo esto. Un saludo y hasta pronto.